El invierno de 1889 encontró al pequeño pueblo de Riverbend completamente aislado del mundo. Fuertes nevadas bloquearon los pasos de montaña y los trenes con suministros dejaron de llegar. Las tiendas se vaciaron rápidamente, las reservas de comida comenzaron a desaparecer, y los habitantes del pueblo empezaron a comprender que la ayuda podría no llegar durante mucho tiempo. Pero en la ladera soleada de una colina vivía una mujer llamada Elena Márquez. Durante varios años la gente se había burlado de ella. Decían que era extraña porque recogía manzanas silvestres, peras y bayas, y las secaba en un viejo cobertizo de madera. Muchos afirmaban que todo ese esfuerzo no tenía sentido, que tanta fruta acabaría echándose a perder de todos modos. Cuando finalmente llegó aquel invierno, ella tenía casi 500 libras de fruta seca. El invierno de 1889 llegó a Riverbend con un silencio extraño. Durante semanas, la nieve había caído sobre los bosques, las colinas y los caminos, cubriendo lentamente todo lo que antes parecía sólido y seguro. Al principio la gente del pequeño pueblo no pensó demasiado en ello. Los inviernos en las montañas siempre eran duros. Los trenes a veces se retrasaban. Las carreteras desaparecían bajo el hielo. Pero la vida seguía adelante, y nadie dudaba de que el mundo exterior continuaba moviéndose más allá de las montañas. Riverbend era un asentamiento pequeño, apenas 250 almas dispersas entre casas de madera, graneros y senderos cubiertos de barro en verano y de hielo en invierno. A lo largo del valle corría el río que había dado nombre al pueblo. En su orilla se levantaba el aserradero que mantenía ocupados a la mayoría de los hombres. Cerca de la plaza principal se encontraba la tienda de provisiones, la herrería, la iglesia y el edificio de la estación. Más allá comenzaban los bosques, densos y oscuros, que se extendían hasta las laderas de las montañas. La vida en Riverbend dependía de una sola cosa que los habitantes rara vez cuestionaban: el tren. Cada 2 semanas llegaban vagones cargados de harina, azúcar, café, sal, herramientas, medicinas y todo aquello que el pequeño pueblo no podía producir por sí mismo. Mientras el tren siguiera llegando, el mundo parecía ordenado y confiable. A principios de diciembre, el primer tren del invierno no apareció. Nadie se alarmó. Las tormentas eran comunes y los retrasos también. El jefe de estación explicó que seguramente el convoy llegaría con algunos días de atraso. Los habitantes regresaron a sus rutinas. Los leñadores siguieron trabajando en el bosque y los niños siguieron corriendo por las calles cubiertas de nieve. Sin embargo, cuando el segundo tren tampoco llegó, una inquietud comenzó a extenderse lentamente. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos lo pensaban. El ferrocarril que atravesaba las montañas Cascada era famoso por sus inviernos difíciles. Las tormentas podían bloquear los pasos durante semanas, pero aún así la gente de Riverbend confiaba en que el tren terminaría apareciendo. En la tienda del pueblo, propiedad de Carlos Méndez, todavía quedaban suficientes provisiones para algunos meses. Carlos era un hombre práctico, de mirada calculadora y voz firme. Durante años había sido el único comerciante de Riverbend y su tienda era el centro económico del lugar. Todo lo que la gente necesitaba pasaba primero por sus estanterías. Mientras tanto, en la ladera oriental de la colina que dominaba el valle, una mujer observaba el invierno con una calma muy distinta. Su nombre era Elena Márquez. Había llegado a Riverbend 4 años antes, llevando consigo una vida entera de recuerdos y una pérdida que había cambiado su destino. Su esposo Antonio había muerto en un accidente en el bosque. Un tronco mal cortado había caído en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Después de aquello, Elena comprendió que no podía quedarse donde cada camino le recordaba la tragedia. Con una pequeña compensación que la compañía maderera había pagado a la familia, decidió empezar de nuevo. Eligió Riverbend por una razón que pocos habrían considerado importante. El valle estaba lleno de fruta. Cuando llegó por primera vez en el otoño de 1885,
Elena notó algo que los habitantes del pueblo apenas veían. En las colinas crecían viejos manzanos plantados por los primeros colonos. En los márgenes de los arroyos se extendían arbustos de moras y arándanos. En los claros del bosque aparecían ciruelos silvestres. Cada año, al final del verano, miles de frutos maduros caían al suelo y se pudrían entre la hierba. Para la mayoría de los habitantes aquello no era más que una curiosidad de la naturaleza. Para Elena era un recurso invaluable. Compró 5 acres de tierra en una ladera orientada hacia el este. El terreno era empinado, pedregoso y considerado poco útil para la agricultura tradicional. Por eso el precio fue bajo. Sin embargo, para lo que ella tenía en mente, aquel lugar era perfecto. La colina recibía el primer sol de la mañana. Durante el día el viento descendía desde las montañas y cruzaba el terreno con una brisa constante. Esa combinación de luz y aire era ideal para un método de conservación que Elena había aprendido desde niña. Antes incluso de construir su casa, levantó un largo cobertizo de madera. Era una estructura sencilla pero cuidadosamente diseñada. Las paredes tenían aberturas para permitir el paso del aire. El techo de tablas protegía la fruta de la lluvia sin atrapar la humedad. Dentro del cobertizo, instaló filas de marcos de madera cubiertos con tela fina. Sobre ellos se colocaban los frutos cortados para que el sol y el viento hicieran su trabajo lentamente. En uno de los extremos construyó una pequeña estufa de piedra. No era para cocinar, sino para generar un calor suave durante los días húmedos de otoño. Después de terminar el cobertizo, Elena construyó su pequeña casa. Era una cabaña modesta con un solo cuarto, una chimenea de piedra y un porche desde donde podía ver todo el valle. A partir de ese momento comenzó su trabajo. El primer otoño recogió manzanas en los huertos abandonados, llenó cestas enteras de ciruelas silvestres. Caminó hasta las praderas altas para recoger arándanos. Cada fruto era preparado con cuidado. Las manzanas se cortaban en anillos finos. Las peras se rociaban con un poco de miel antes de secarse. Las ciruelas se abrían para que el sol penetrara lentamente en su pulpa. El proceso requería paciencia. Durante semanas Elena acomodaba cuidadosamente cada pieza de fruta sobre los marcos de secado. Luego esperaba. El sol hacía el resto del trabajo, transformando la pulpa fresca en una forma concentrada de alimento. Cuando terminó el primer lote de fruta seca, Elena bajó al pueblo con la intención de vender una pequeña parte. Carlos Méndez observó las rodajas de manzana con evidente escepticismo. Para él, las provisiones debían llegar en cajas selladas desde las ciudades grandes. Aquellas frutas secas preparadas en un cobertizo de colina no le parecían un producto serio. La propuesta de Elena fue rechazada con cortesía distante. El episodio pronto se convirtió en una pequeña anécdota del pueblo. En la taberna, algunos hombres comentaban con humor que la viuda de la colina estaba secando fruta como si quisiera alimentar a un ejército. Otros decían que era simplemente una forma extraña de pasar el tiempo después de una pérdida. Las risas no cambiaron nada. Durante los años siguientes, Elena continuó trabajando con la misma disciplina. Cada otoño recogía más fruta que el anterior. Aprendía a controlar mejor la temperatura y el tiempo de secado. Experimentaba con distintas combinaciones de bayas. Descubrió que las frutas secas podían prensarse en pequeñas tortas densas que conservaban una enorme cantidad de energía. Al mismo tiempo, construyó un pequeño almacén excavado en la ladera detrás de su casa. Allí guardaba los frutos secos en cajas de madera y sacos de tela. A finales del otoño de 1888, sus reservas habían alcanzado una cantidad extraordinaria, más de 500 libras de fruta seca. Para los habitantes de Riverbend, aquello era otra prueba de que la mujer de la colina tenía hábitos extraños. Pero Elena nunca discutía con nadie. Seguía trabajando en silencio, moviéndose entre los árboles, los marcos de secado y las cajas de almacenamiento con la serenidad de alguien que comprende algo que los demás aún no han descubierto.
Cuando el último tren del año llegó a Riverbend en noviembre de 1888, nadie imaginaba que sería el último durante mucho tiempo. En las montañas ya comenzaban a caer las primeras grandes tormentas del invierno, y mientras la nieve cerraba lentamente los pasos del ferrocarril, en la colina oriental, Elena Márquez terminaba de guardar su última cosecha del año, sin saber todavía que muy pronto todo el pueblo comprendería el verdadero valor de aquel silencioso trabajo. El invierno continuó avanzando sobre Riverbend con una paciencia implacable. Durante los primeros días de diciembre, nadie había sentido verdadero temor. La ausencia del primer tren se interpretó como un retraso más entre tantos que la estación había conocido en otros inviernos. Las montañas siempre habían sido impredecibles y los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a esperar. Sin embargo, los días comenzaron a acumularse uno tras otro, sin que el silbido de la locomotora rompiera el silencio del valle. El segundo tren tampoco llegó. En la estación, el jefe ferroviario revisaba cada mañana el horizonte blanco que se extendía entre los pinos, como si en cualquier momento pudiera aparecer la columna de humo que anunciaba el convoy. Pero el horizonte permanecía inmóvil, cubierto por un cielo gris y una nieve que parecía no tener intención de detenerse. Las noticias que lograron llegar desde el oeste a través de viajeros aislados hablaban de pasos montañosos completamente bloqueados. Las tormentas habían depositado montañas de nieve sobre las vías. Las locomotoras destinadas a despejar el camino habían quedado detenidas a decenas de millas de distancia, incapaces de avanzar. Aún así, durante algunas semanas, Riverbend siguió viviendo con cierta normalidad. La gente confiaba en que el tren aparecería tarde o temprano. La tienda de Carlos Méndez todavía tenía provisiones, pero lentamente las estanterías comenzaron a vaciarse. La harina fue lo primero que desapareció. Era el alimento más básico del pueblo. Con ella se hacían panes, galletas y tortillas que acompañaban casi todas las comidas. Cuando los últimos sacos se vendieron, la preocupación comenzó a sentirse en cada casa. Después se acabó el azúcar, luego el café. Las latas de carne salada y frijoles secos también fueron desapareciendo, una tras otra, hasta que en la tienda quedaron apenas algunos productos olvidados que nadie podía utilizar para preparar una comida completa. Carlos Méndez empezó a aumentar los precios de lo poco que quedaba. No lo hacía por maldad, sino por una mezcla de temor y costumbre. Durante años había controlado el flujo de mercancías del pueblo y sabía que cuando las provisiones escaseaban el valor de cada saco aumentaba. Pero esta vez ni siquiera los precios podían resolver el problema. Simplemente ya no quedaba nada que vender. A mediados de enero la situación había cambiado por completo. Las familias empezaron a reducir las comidas. Donde antes había 3 platos al día, ahora había 2. Luego uno solo. Las madres daban prioridad a los niños y muchas veces ellas mismas se quedaban sin comer. Los hombres del aserradero comenzaron a perder fuerza. Trabajar en el bosque requería energía, y sin comida suficiente, los cuerpos se debilitaban rápidamente. La actividad del molino disminuyó hasta detenerse casi por completo. El pueblo entró en una etapa de silenciosa resistencia. Las calles se volvieron más tranquilas. Nadie hablaba demasiado. Las conversaciones giraban siempre alrededor de la misma pregunta que nadie podía responder. ¿Cuándo volvería el tren? A finales de enero el hambre ya era visible. Los rostros de los niños estaban más delgados. Los ancianos caminaban más despacio. Algunas familias comenzaron a hervir raíces o preparar sopas diluidas con lo poco que quedaba en sus despensas. Mientras tanto, en la colina oriental, Elena Márquez observaba el valle cubierto de nieve desde el porche de su cabaña. Durante años había preparado su almacén sin pensar en una emergencia concreta. Era simplemente una costumbre heredada. Pero ahora comprendía que aquellas cajas de madera guardaban algo más que fruta seca. Guardaban tiempo, guardaban energía,
guardaban la posibilidad de que la gente sobreviviera hasta que la primavera regresara. Una mañana de febrero, después de escuchar que otra familia había pasado varios días sin comer, Elena tomó una decisión que no necesitaba discusión. Entró en su almacén excavado en la colina. Las cajas de madera estaban ordenadas con precisión. Cada una contenía sacos de tela llenos de fruta seca, manzanas, peras, ciruelas y pequeñas tortas densas hechas con bayas prensadas. Elena abrió varias cajas y comenzó a llenar un gran saco de transporte. Luego preparó el trineo que utilizaba para transportar leña durante el invierno. Colocó sobre él más sacos y los cubrió con una manta gruesa. Finalmente enganchó su caballo al trineo. Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la nieve del valle, Elena descendió lentamente por el camino helado hacia Riverbend. El pueblo parecía más silencioso de lo habitual. Frente a la tienda de Carlos Méndez, instaló una mesa improvisada con tablas y cajas. Sobre ella colocó cuidadosamente las frutas secas. Durante algunos minutos nadie se acercó. La gente observaba desde la distancia con una mezcla de curiosidad y duda. La mujer de la colina siempre había sido una figura extraña para muchos. Pero el hambre era más fuerte que la desconfianza. El primero en acercarse fue un niño pequeño que caminaba con pasos inseguros por la nieve. Sus ojos se detuvieron en las rodajas de manzanas secas que brillaban bajo la luz del invierno. Elena le ofreció un puñado. El niño las tomó con manos temblorosas y salió corriendo hacia su casa. Aquella escena fue suficiente para que la noticia comenzara a expandirse. En pocas horas la gente de Riverbend entendió que Elena Márquez estaba repartiendo comida. Las familias empezaron a llegar lentamente. Algunos lo hacían con vergüenza, otros con esperanza. Elena no hacía preguntas ni pedía nada a cambio. Simplemente entregaba porciones según el tamaño de cada familia. Explicaba cómo poner la fruta seca en agua caliente para devolverle parte de su suavidad. Mostraba cómo cocinarla lentamente hasta convertirla en una compota espesa capaz de alimentar a varias personas. También repartía las tortas de bayas que había preparado durante años. Aquellas pequeñas piezas de alimento concentrado sorprendieron a todos. Bastaba una para sostener a un trabajador durante horas. Al día siguiente, Elena regresó con más provisiones. Y al siguiente también. Cada mañana descendía desde la colina con su trineo cargado de sacos. Distribuía la comida entre los habitantes del pueblo y luego regresaba a su casa para preparar la siguiente carga. Las semanas comenzaron a pasar. Elena también compartía algunos otros alimentos que tenía en su pequeña granja. Huevos de sus gallinas, algunas verduras almacenadas en su bodega, incluso carne seca que había recibido de familias que vivían en las montañas. La fruta seca se convirtió en la base de la supervivencia del pueblo. Los niños recuperaron algo de color en sus rostros. Los hombres del aserradero volvieron a tener fuerzas suficientes para cortar madera cuando el clima lo permitía. El pueblo entero comenzó a comprender algo que antes había ignorado. La mujer de la colina, aquella que había sido motivo de bromas durante años, estaba sosteniendo a toda la comunidad. Carlos Méndez observaba todo desde la puerta de su tienda vacía. Sus estanterías estaban desnudas. Durante décadas había confiado en los vagones del ferrocarril para llenar su negocio de mercancías. Ahora, en cambio, veía cómo la supervivencia del pueblo dependía de algo que él había considerado insignificante. Una mujer, un cobertizo y años de trabajo silencioso. Durante 5 semanas, Elena Márquez alimentó Riverbend. Cada amanecer descendía por el mismo camino cubierto de nieve. Cada tarde regresaba a la colina para preparar el siguiente viaje, y mientras el invierno comenzaba lentamente a perder fuerza y las tormentas disminuían, en las montañas lejanas, los equipos ferroviarios finalmente lograban abrir paso entre la nieve acumulada sobre las vías. El tren que Riverbend había estado esperando durante casi 3 meses estaba por fin en camino. Pero cuando el sonido de la locomotora finalmente se escuchara en el valle,
El pueblo ya sabría que su verdadera salvación no había llegado sobre rieles de acero, sino desde la silenciosa colina, donde una mujer había aprendido a no desperdiciar jamás los regalos del verano. El sonido del tren llegó a Riverbend una mañana fría de marzo. Durante casi 3 meses, el valle había permanecido aislado del resto del mundo, atrapado entre montañas cubiertas de nieve y caminos imposibles. Por eso, cuando el silbido distante de la locomotora rompió el silencio de la mañana, muchas personas tardaron unos segundos en comprender lo que estaban escuchando. Al principio fue solo un rumor que descendía desde las montañas, un eco metálico que parecía casi imaginario. Luego el sonido se volvió más claro, más cercano, y pronto la columna de humo apareció entre los pinos que bordeaban la vía. La noticia se propagó por el pueblo con la rapidez de un incendio. La gente salió de sus casas y caminó hacia la estación. Algunos lo hicieron con pasos apresurados, otros lentamente, como si temieran que todo fuera un error. Durante semanas habían esperado aquel momento, con una mezcla de esperanza y desesperación. Y ahora que finalmente estaba ocurriendo, parecía casi irreal. El tren entró en Riverbend cubierto de nieve y hielo. Sus vagones estaban cargados de sacos de harina, cajas de azúcar, café, herramientas y todo aquello que durante el invierno había desaparecido de las vidas del pueblo. Los trabajadores ferroviarios explicaron que los pasos de las montañas habían estado bloqueados por tormentas extraordinarias. Las máquinas encargadas de despejar las vías habían tardado semanas en abrir un camino seguro. Para los habitantes de Riverbend, aquellas explicaciones tenían poca importancia. El tren había regresado. Las provisiones volvieron a llenar la tienda de Carlos Méndez. Los sacos de harina fueron apilados nuevamente contra las paredes. Las cajas de café regresaron a las estanterías. El olor familiar de los productos almacenados volvió a llenar el edificio. El pueblo respiró con alivio, pero el alivio no fue la única emoción que permaneció en el aire durante los días siguientes. Había también una sensación más profunda, una conciencia silenciosa que todos compartían. Durante aquel invierno, el tren no había sido quien los había mantenido con vida. La supervivencia de Riverbend había dependido de algo mucho más simple: una mujer, una colina y un cobertizo lleno de fruta seca. Pocos días después de la llegada del tren, los líderes del pueblo decidieron convocar una reunión en la iglesia. Era el único edificio lo suficientemente grande como para reunir a todos los habitantes. La mañana del domingo la iglesia se llenó como pocas veces había ocurrido. Hombres del aserradero, familias enteras, ancianos y niños ocuparon cada banco de madera. En la parte trasera del templo se encontraba Elena Márquez, sentada con la misma serenidad que siempre la había acompañado. La reunión comenzó con un silencio prolongado. Nadie parecía saber exactamente cómo empezar. Finalmente fue Carlos Méndez quien se levantó. Durante años había sido una de las voces más influyentes del pueblo. Su tienda había sido el centro del comercio local, y su opinión solía pesar más que la de muchos otros. Pero aquella mañana su postura era distinta. Sus palabras no estaban cargadas de seguridad, sino de una honestidad poco habitual. Habló de los meses de invierno. Recordó los días en que las estanterías de su tienda habían quedado vacías. Reconoció que durante años había creído que el verdadero sustento del pueblo dependía únicamente del ferrocarril y de las mercancías que llegaban desde las ciudades. Luego habló de Elena. Recordó el día en que ella había bajado al pueblo con un pequeño lote de fruta seca intentando venderlo. Recordó cómo había rechazado aquella idea porque no encajaba con su manera de entender el comercio. Con voz tranquila, admitió que había estado equivocado. Después de él, otras personas comenzaron a hablar. Algunos recordaron las bromas que se habían hecho en la taberna sobre la mujer de la colina. Otros recordaron las veces que habían pasado frente a su cobertizo, pensando que todo aquel trabajo era inútil.
También hablaron las madres que habían alimentado a sus hijos con las compotas hechas de manzanas secas. Hablaron los trabajadores del aserradero que habían recuperado fuerzas gracias a las pequeñas tortas de bayas. La reunión no fue un acto formal ni un discurso preparado. Fue simplemente el reconocimiento colectivo de una verdad que todos habían aprendido durante el invierno. Cuando finalmente llegó el turno de Elena, la iglesia volvió a quedar en silencio. Ella se levantó lentamente y miró a las personas que llenaban el lugar. Durante unos segundos contempló los rostros que conocía desde hacía años. No habló de heroísmo, no habló de sacrificio. Explicó algo mucho más sencillo. Contó que había aprendido a secar fruta cuando era niña, que su madre le había enseñado aquel oficio y que su abuela lo había aprendido antes que ella. Para aquellas mujeres la conservación de alimentos no era una curiosidad, sino una necesidad. Las estaciones cambiaban. Las cosechas no siempre eran seguras. El invierno podía ser largo. Por eso, cada verano debía guardarse algo para los días difíciles. Elena explicó que su trabajo nunca había tenido la intención de demostrar nada. Simplemente le resultaba imposible ver cómo toneladas de fruta madura caían al suelo cada año sin que nadie las aprovechara. Mientras el pueblo dependía completamente del tren, la naturaleza ofrecía alimento que nadie recogía. Sus palabras no fueron largas ni dramáticas. Pero cada persona en aquella iglesia comprendió el significado de lo que había ocurrido. La supervivencia no dependía únicamente de la tecnología o del comercio. También dependía del conocimiento, del trabajo paciente y de la capacidad de prever el futuro. Cuando la reunión terminó, Riverbend ya no era exactamente el mismo lugar. La primavera llegó lentamente al valle. La nieve comenzó a derretirse en las colinas y el río volvió a fluir con fuerza entre los árboles. Ese mismo verano comenzaron a verse cambios. En varias laderas aparecieron nuevos cobertizos de madera construidos siguiendo el diseño del de Elena. Familias enteras empezaron a recoger fruta durante el final del verano. Los huertos abandonados volvieron a ser visitados. Los arbustos de bayas en las montañas ya no quedaban olvidados. Elena enseñó a quienes quisieran aprender. Mostró cómo cortar las manzanas en rodajas uniformes, cómo regular el flujo de aire en los cobertizos, cómo almacenar los frutos secos para que duraran años sin estropearse. Incluso Carlos Méndez transformó una sección de su tienda. Allí comenzó a vender fruta seca producida por los habitantes del valle. Aquellos productos locales pronto se volvieron una parte importante del comercio del pueblo. Los años pasaron. Elena continuó viviendo en su casa de la colina, trabajando cada otoño con la misma paciencia que había tenido desde el principio. A medida que envejecía, otros vecinos asumieron parte del trabajo, pero siempre acudían a ella para pedir consejo. Su cobertizo se convirtió en algo más que una simple construcción. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de lo que el pueblo había aprendido durante aquel invierno. Elena Márquez murió muchos años después, cuando ya era una mujer mayor. El día de su entierro, casi todo Riverbend caminó hasta el pequeño cementerio que dominaba el valle. Desde allí podía verse la colina donde había comenzado todo. El cobertizo todavía estaba en pie. Las tablas habían sido reemplazadas varias veces y los marcos de secado ya no eran los originales. Pero la estructura seguía ocupando el mismo lugar donde Elena la había levantado décadas antes. Cada otoño, cuando las frutas maduraban en los árboles del valle, las familias se reunían allí para continuar el trabajo. Sobre la puerta del cobertizo, alguien había colocado una sencilla tabla de madera con una inscripción que resumía la lección que Riverbend nunca volvería a olvidar. El verano olvida. El cobertizo recuerda. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Asegúrate también de ver otros videos del canal. Y si esta historia te gustó, compártela con tus amigos. Tal vez alguien que conoces necesite escuchar hoy una historia como esta. Una historia sobre cómo a veces los conocimientos más simples y la paciencia silenciosa pueden cambiar el destino de todo un pueblo.
Si esta historia te conmovió, dale like al video y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país lo estás viendo.